Queridos hijos, de nuevo os invito maternalmente, no endurezcáis el corazón. No cerréis los ojos ante las advertencias que por amor el Padre Celestial os envía. ¿Lo amáis sobre todas las cosas? ¿Os arrepentís de que a menudo olvidáis que el Padre Celestial, por su gran amor, ha enviado a su Hijo para redimiros con la cruz? ¿Os arrepentís de que todavía no aceptáis el mensaje? Hijos míos, no pongáis resistencia al amor de mi Hijo. No pongáis resistencia a la esperanza y a la paz, que vuestra oración y vuestro ayuno, con vuestra oración y vuestro ayuno, mi Hijo con su cruz disipará las tinieblas que quieren envolveros y someteros. Él os dará fuerza para una vida nueva. Al vivirla según mi Hijo seréis bendición y esperanza para todos los pecadores que deambulan en las tinieblas del pecado. Hijos míos, velad. Yo como madre velo por vosotros, especialmente oro y velo por aquellos que mi Hijo ha llamado a ser para vosotros portadores de luz y portadores de esperanza, por vuestros pastores. Os doy las gracias. Son muchas las cosas a poder comentar en este mensaje y como en el otro que hemos comentado empieza con una invitación de la Virgen. Es algo como si nos dijera, no solo os invito, os lo pido, os lo pido. Y os lo pido maternalmente, es decir, que ahí la Virgen pone el corazón y de lo que estoy diciendo es tan importante para vosotros que me hagáis caso, nos va diciendo la Virgen. Y la idea es bien sencilla, no endurezcáis el corazón. Y lo dice por 2 veces, no opongáis resistencia al amor de mi Hijo. Es de las cosas que cuando uno lo piensa, que ese Dios, cuando uno piensa las locuras que Dios ha hecho por nosotros, es ese amor apasionado que le ha llevado sobre todo a 3 grandes locuras. La primera locura de ser Dios, se hace uno de nosotros, acoge la condición humana. Es impensable que alguien que es infinito y es eterno quiera participar de la condición de una criatura y hacerse finito en la tierra, la primera gran locura. La segunda locura es de no solo se hace uno de nosotros, sino que asume todo nuestro pecado, todo nuestro mal, toda nuestra vida y por todo ello lo paga en una cruz. Que eso es impresionante. Recuerdo unas palabras, creo que eran de Juan Pablo II, pero después las repitió Benedicto XVI, los dos cuando fueron a Auschwitz, hicieron una afirmación que es muy bonita, que es: si Dios no se hubiera hecho hombre y no hubiera muerto en una cruz, todavía hoy nos tendría que demostrar que de verdad nos quiere, pero lo ha hecho. Y es así porque el que ese Dios se haya hecho hombre, si no se hubiera hecho hombre y no hubiera muerto en una cruz, todavía tendría que demostrarnos hoy que nos quiere. Y en eso es como esa imagen que, la referencia, pues en una plaza de toros que vemos que el toro está embistiendo al torero, hay mucha gente que desde la barrera va diciendo, ay pobrecito, y sufre por él, pero solo quien es capaz de bajar a la arena y ponerse delante del toro y recibir todos los golpes, ese puede decir, yo de verdad te quiero. Y es lo que ha hecho Dios. Ha bajado a la arena y se ha puesto delante de todo el mal de la historia y ha sufrido Él los golpes que merecíamos nosotros y por eso nos puede demostrar, nos ha demostrado que de verdad nos quiere. No mira todo nuestro sufrimiento desde la barrera, desde el cielo y va diciendo, como decimos muchos de nosotros cuando vemos noticias por la tele, ay pobrecitos, ¿no? No, Él ha bajado, se ha acercado a nosotros, ha estado a nuestro lado y todo lo que nosotros sufrimos, Él lo ha sufrido antes que nosotros. Lo ha sufrido por nosotros y lo sufre ahora en nosotros. Por eso nadie puede decir que en su sufrimiento está solo, nadie. Y nos lo ha demostrado allí en la cruz. Ahí está toda nuestra vida contenida en la cruz y después en la Eucaristía. Ahí está toda nuestra vida contenida. Y decía todo eso, el tomar conciencia del amor que Dios nos tiene, esa segunda lectura, esa segunda locura. Y la tercera era que además no solo ha dado la vida por nosotros, sino que se ha quedado en
en el pan y en el vino, en algo que era más sencillo e imposible, y es Él mismo que se queda con nosotros para ayudarnos a recorrer ese camino que solo no podemos, que es el camino del cielo. Y se ha quedado, sabiendo cuántas humillaciones y menosprecios y maltratos recibiría, pero se queda. Son las grandes locuras de Dios. Y esas tres grandes locuras, uno, si abriera los ojos, se sentiría tan querido, tan abrazado, tan mimado por Dios, que entonces uno entiende que endurecer el corazón, devolverle a Dios después de tanto cariño, devolverle un no te necesito, un funciono sin ti, ese no me importas, ese desamor que os decía en la primera meditación, que es el pecado, ese desamor, dices, ¿cuánto daño tiene que hacerle al corazón de Dios? Hay mucha gente, por ejemplo, a veces se confiesa, no he ido a misa, y oyes la confesión, ¿no? Y uno piensa, ¿de verdad te duele? Y a veces uno piensa, decirle a Dios, ese Dios que te está diciendo, yo he hecho todo esto por ti, estoy aquí por ti, soy tu vida, no hay un regalo mayor en la historia que tenerme a mí, y va y me dices, ¿sabes qué, Dios mío? Entre lo que me ofreces tú en la Eucaristía y esa alternativa que tengo yo, que es mucho más interesante, me voy por la alternativa. ¿Cómo tiene que estar el corazón de nuestro Dios? Otra vez, pobre Dios, no endurezcáis el corazón, no opongáis resistencia al amor de Dios. Eso es muy bonito porque en el fondo cuando uno aprende a amar, os decía, cuando uno ama, en el fondo lo que le digo al otro es te quiero a ti y quiero tu bien. Eso es lo que quiero. Y uno se pregunta, ¿y cuánto? Los que me habéis oído muchas veces, ¿no? ¿Cuándo amo más? ¿Cuando me doy o cuando recibo? Y la respuesta es clara, ¿no? Pues cuando me doy. Pero ¿cuándo amo más? ¿Cuando me doy o cuando acojo? Y la respuesta es cuando acogemos. Porque acoger significa que me tengo que dar no en la medida de mi generosidad, sino en la medida que el otro me reclama de su corazón. Y por lo tanto, seguramente me pedirá más de lo que a lo mejor yo por iniciativa estaba dispuesto a dar. Un marido puede decir a la mujer, va, te acompaño a comprar. Y se pone una medalla, ¿no? Y llega a casa todo contento y al día siguiente, ¿me vuelves a ir a hacer este recado? Ahora, ¿no? El acoger la iniciativa de amor del otro, eso es querer de verdad. Y por eso, de las maneras más bonitas de amar es dejarse querer. Dejarse querer. Cuando duele a las mamás, sobre todo, que veis que los hijos varones se van haciendo mayores y hay un momento que los chicos a ciertas edades no soportan los mimos, ¿no? Entonces la mamá todavía con que le queda un mimo de al pequeño, que ya no es tan pequeño, que no soporta un mimo de la mamá. De una compañera de clase seguro que sí, pero de la mamá no. Y entonces ves que te rechazan, ¿no? Y te duele el corazón porque no has sido acogido. Por eso no opongáis resistencia, nos pedía la Virgen, al amor de mi hijo. Y entonces nos iba haciendo toda una serie de preguntas. La primera, ¿le amas sobre todas las cosas? Siempre me ha impresionado ese primer mandamiento. ¿Por qué Dios nos pide que le amemos sobre todas las cosas? Y ahí recuerdo esa primera encíclica de Benedicto XVI, la Deus Caritas Es, que ahí el Papa quiere responder a varias preguntas. La primera, que es amar, que no lo voy a hacer ahora. Pero la segunda pregunta dice, a lo que quiero responder aquí es a explicar si se puede mandar el amor. ¿Puedo mandar que alguien me quiera? ¿Se puede mandar el amor? Y ante el desconcierto de todo el mundo, pues el Papa dice, pues sí, mandar el amor. Y dice, no solo se puede, sino que es la única cosa digna de ser mandada al ser humano. Es lo único digno de ser reclamado. ¿Y eso por qué? Y entonces pone la explicación, y es muy bonita, dice, porque Dios puede reclamarnos todo nuestro corazón porque ha amado primero y amado del todo.
Solo quien ama primero y ama del todo puede empezar a reclamar algo. Quien te doy en la medida que me des no puede reclamar nada, porque es injusto reclamar lo que no estoy dispuesto a dar. Recuerdo años atrás visitando a una tía abuela mía en una residencia, y había un señor que debía tener 60 años, con una embolia, le costaba mucho hablar, casi no andaba, y siempre enfadado, siempre. Y le pregunto a la enfermera, ¿por qué siempre está enfadado este señor? Y me responde, porque su mujer, aquí cenamos a las 7, llega a las 7 menos 3 minutos, y siempre llega, ay, no he podido venir antes, ya te tienes que ir a cenar, bueno, ya vendré otro día. Y se iba. Claro, muy querido no se sentía ese señor con su mujer. Pero cuando acaba de explicarme esto, me dice la enfermera, bueno, no es su mujer, es su segunda mujer. Claro, ese señor un día a su primera mujer le dijo, ¿sabes qué? He encontrado una alternativa mucho más interesante que tú. Y la cambió por la alternativa más interesante. Esa segunda alternativa entiende que ese señor le está diciendo, si encuentro a alguien que es más interesante que tú, también te voy a cambiar. Esa es la lógica del desamor que implica el divorcio. Entonces esa señora, cuando se encuentra que su marido tiene un ataque de una embolia y ahora ya no es una alternativa interesante, puede reclamar fidelidades. Alguien que te está diciendo que si lo que me ofreces no me llena, y en la medida que no me llene, si encuentro a alguien que es más interesante, te dejo, ¿yo le puedo reclamar que me quiera incondicionalmente, lo tenga a mi lado? Si lo hago es un tirano. Quien pide amores y no está dispuesto a darlo todo es un tirano. Y por eso solo se puede reclamar fidelidades cuando uno es fiel, cuando uno ama primero y uno ama del todo. Si no, nos quedamos sin autoridad para reclamar amores. Y por eso también, si queremos cambiar a alguien, el único camino es amándole más, que es lo que hace Dios con nosotros. Y entonces Dios nos pide que le amemos no un poquito, ni siquiera mucho, que me ames todo, sobre todas las cosas. Y uno se plantea, y os lo explicaba en la primera meditación, entiendo que quien ama primero y ama del todo puede reclamar amores, ¿no? Y en eso los hijos con los papás sabemos que si queremos conseguir algo, podría decir, o la mujer del marido, podría decir, el argumento definitivo es, hazlo por mí. Como no lo hagas, ahí ya te han bloqueado todo, ¿no? El hazlo por mí es el argumento más fuerte que alguien nos puede poner en el corazón. Y por eso se puede mandar el amor, pues Dios, que es quien más sabe amar, es lo primero que nos manda. Y cuando resume toda la ley, es en que me améis a mí sobre todas las cosas y a los demás por amor a Dios, por amor a mí. Por lo tanto, es lo único que nos manda. No es lo primero, lo único que nos manda, que amemos. Dices, ¿y por qué nos manda que amemos? Y le amemos a Él sobre todas las cosas. Entendemos que tiene derecho a hacerlo, amado primero y amado del todo, sin condiciones. Pero ¿por qué lo puede hacer? Y la respuesta es muy sencilla. Porque Él sabe que el amor es la manera que tengo de tener a aquel a quien amo en mi corazón. Y de poder estar yo en el corazón de aquel a quien amo. Y por lo tanto, quien tiene en su corazón a Dios, lo tiene todo. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es así la realidad de quien de verdad entiende quién es Dios, ¿no? Y entonces, si entendemos que tener leal es tenerlo todo, entonces, ¿por qué Dios nos pide que le amemos? Porque si hay cosas hermosas en la tierra, os lo decía esta mañana, Dios es la belleza infinita y la fuente de toda belleza. Si hay algo bueno en la tierra, Dios es la fuente de toda bondad y la bondad infinita. Si hay algo digno de ser amado, Dios es el amor y fuente de todo amor. No es todo. Y por lo tanto, ¿por qué me pide que le ame? Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo y salgo yo ganando. No es un Dios tirano que me pide que le quiera para salir Él ganando, que también gana si me tiene en su corazón.
sino que nos pide que le queramos para que nosotros salgamos ganando. Esa es la lógica de Dios. Llevar esa lógica de Dios al amor humano. Yo puedo reclamar del esposo, de la mujer, de los padres, de los hijos, de los amigos que me quieran, y la respuesta es sí, sí, amo primero. Si amo del todo y si entiende que el que me ame, quien sale ganando es Él. El que me abrace, sale Él ganando. El que me tenga en su corazón, sale Él ganando. Y por lo tanto tenemos, en vez de quejarnos a veces de quien nos rodea, que no están a nuestra altura, la lógica de Dios es hacerme de tal manera, podría decir, atractivo y hacerme un tesoro y un regalo para el otro, para que entienda que si me acoge en su corazón, él, ella saldrá ganando. Y entonces es otro criterio tan distinto, que es yo me hago digno del amor de los demás, como se ha hecho Dios con nosotros. Hago que la gente que tengo a mi alrededor puedan ver que tenerme a su lado es un regalazo para ellos. Cómo voy de buen humor, cómo voy de cariño, cómo voy de ternura, cómo voy de espíritu de servicio. Es la lógica de quien le da a entender al otro que tenerme el que me tengas en tu corazón, sales tú ganando. Y si no, si te pido que me quieras más y no lo hago así, soy un tirano, soy injusto y no tendría derecho a reclamarlo. Por eso la lógica de Dios nos va a enseñar mucho a cómo hay que amar a los que nos rodean, especialmente a los que tenemos más cerca. Y por lo tanto, no poner resistencia, que le abramos el corazón, Señor, te pertenece, os decía esta mañana, que sepamos acogerlo. Hay veces que hay mujeres así que con gracia me vienen y me dicen, Mosén, yo tengo un marido apalancado, una expresión que oigo con cierta frecuencia. Tengo un marido apalancado. Normalmente me lo dicen con una herida en el corazón, porque un marido apalancado quiere decir que no acoge ninguna iniciativa y no se sienten muy queridas, ¿no? Y entonces, después de decírmelo, escucho un rato por si acaso, y al cabo de un rato, cuando veo que ya me he ganado un poco la confianza, le digo, oye, y volviendo a aquello, ¿no has pensado que a lo mejor es culpa tuya? Entonces me miran como si me fueran a morder y me dicen, ¿ahora la culpa es mía? Digo, vamos a ver, tú imagínate que ahora, mire tu marido, mira, llega a casa contento, nos vamos a cenar esta noche. Dice, no, esta noche no, hace frío, no me apetece. Primera iniciativa bloqueada. Viene otro día, te trae un ramo de flores, no sé lo que busca, pero te trae el ramo de flores y llegas a casa y le dices, ¿y para qué te gastas el dinero? Segunda iniciativa bloqueada. Y viene un tercer día, ¿no? Como le pasó a un amigo mío que le va a comprar y le compra, sabía que a su mujer le encantaban los bollicaos, y le compra unos bollicaos y cuando ella empieza a sacarlo de la compra y se encuentra con los bollicaos, él pensando que se me va a tirar a los hombros y me va a dar un abrazo, le mira con una cara de desconcierto y le dice, ¿pero tú de qué vas? Ahora que empieza el verano, operación bikini, me traes bollicaos, ¿pero tú en qué piensas? Dice, tercera iniciativa bloqueada. ¿Habrá cuarta iniciativa? No. Me he cargado el amor. Porque el amor, os decía, es no pongáis resistencia, no endurezcáis el corazón, es que se sepan acogidos. Por eso cuando vamos poniendo resistencia a las iniciativas de cariño de la gente que nos rodea, vamos endureciendo el corazón de los demás. Porque cuando hay una iniciativa que uno ya no tiene la esperanza, la certeza que será acogida, hace que eso mate el amor. Por eso Dios siempre acoge todas nuestras iniciativas. Tenéis un detalle de cariño con Él durante el día y le echáis un piropo, Señor, no sabes cuánto te quiero, y no sabéis cómo os mira agradecidos. Venís a pedirle perdón, siempre encontraréis su corazón abierto que os espera. Cualquier cosa que hagáis con Él siempre es acogida, siempre. Y por eso endurecer el corazón, en el fondo, es decir, no cabes.
Y ese Dios, como dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Yo estoy en la puerta y llamo. Si alguien me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él. Y resulta que es un Dios que continuamente llama a la puerta de nuestro corazón. ¿Me dejas entrar? ¿Me dejas que te dé esto? Él tiene una iniciativa detrás de otra. Nunca se va a cansar. ¿Y qué encuentra en nosotros? ¿No? Ahora, ¿qué encuentra en nosotros? Respuestas como me cansa, me molesta, ¿no? Y la reacción de que a veces las cosas de Dios las vivimos con dureza, ¿no? En eso seguro que me lo habéis oído, ¿no? Pero que es, si San José es precepto, no es precepto, como es esta semana que viene, y entonces la gente no se aclara, ¿no? Si es precepto, nadie se aclara. Entonces el día antes yo pongo contestador automático en el teléfono, porque todo el mundo nos llama Musén, ¿no? ¿Mañana qué? Queriendo decir, ¿hay que ir a misa? Y entonces le respondemos, sí, mira, es día de precepto, pero al ser día laborable, el obispo la ha dispensado. E intuyes que el que está por el otro lado del teléfono, no siempre, pero alguna vez, muchas veces hace, ¡qué bien! No tengo que ir a misa. Y entonces le está diciendo a Dios, mira, Dios mío, estar contigo, si tú me lo pides, yo estoy. Pero si no me lo pides, me haces un favor, porque tengo unas alternativas tan interesantes que espero que no me las hipoteques. ¿Cómo está el corazón de Dios cuando ve esa manera nuestra de responder? Tenemos un corazón duro. Es Dios que nos invita a estar cerca de Él y le digo, mira, si no me invitaras, Dios mío, me harías un favor. Porque es Dios, porque si no tendría autoestima por los suelos. Pues tenemos que aprender de Él, por eso no endurecer el corazón, sino todo lo contrario. Y lo contrario de un corazón duro es la misericordia. La misericordia es lo contrario a un corazón duro. ¿Por qué Dios se reveló como divina misericordia y María, madre de misericordia? ¿Por qué? ¿Qué hay en la misericordia que allí, de alguna manera, exprese lo contrario de la dureza del corazón? ¿Qué hay en esa misericordia? Que Dios haya querido revelarse en nuestra época de la historia como solo y todo misericordia, que ahí es muy bonito, cuando el Papa en la Espesalvi, Benedicto XVI, explica el tema de cómo contemplar el juicio final nos va a llenar de esperanza. Y eso lo pregunto muchas veces, ¿pensar en el juicio os llena de esperanza? O mejor no pregunte por si acaso. Y si entramos a mogollón, mejor que mejor, ¿no? O os llena de esperanza. Y el Papa dice, no, os tiene que llenar de esperanza. Y dices, ¿y eso por qué? ¿No? Y lo explica, dice, Dios que es más justo, misericordioso. Y hay gente que dice, misericordioso. Pues si Dios fuera misericordioso y no fuera justo, nos tendría que explicar por qué permite tanta injusticia en la tierra. Y no le entenderíamos, ¿no? ¿Por qué Dios, si fuera misericordioso y no fuera justo, nos tendría que explicar por qué permite tanta injusticia en la historia? Pero si fuera justo, nadie de nosotros podría ir al cielo. Nadie. ¿Y cómo lo ha arreglado Dios? Y dice, muy sencillo. Lo ha hecho haciendo esas locuras de hacerse hombre, asumir tu vida y la mía y pagar por toda nuestra injusticia en la cruz. Y al pagar por todo el mal que nosotros hemos cometido, ahora puede ser solo misericordia sin ser injusto. Porque la injusticia ya la ha pagado Él. Y por lo tanto, ya al estar la injusticia nuestra reparada, porque Él la ha pagado por nosotros, ahora puede ser solo misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Y la misericordia tiene como dos grandes sentidos. El primero es el amor entre desiguales. Eso es la misericordia. El amor de Dios por nosotros no es un amor entre iguales. Es el amor entre la parte fuerte que es Él y la parte débil que somos nosotros. Pues la misericordia es eso, es el amor entre desiguales. Y con una frase que era de Aristóteles, que decía, que la retoma Santo Tomás, y dice que el amor o es entre iguales o hace iguales. Y por eso Dios con su misericordia
resulta que es el amor de alguien que se abaja para hacerse igual a nosotros, para que haciéndose igual a nosotros, acabemos nosotros haciéndonos igual a Dios. Y por lo tanto, Él se rebaja para que nosotros nos enaltezca. Y eso es lo propio de la misericordia. Es amar a aquel desigual, a quien pasa necesidad, a quien está solo, a quien veo que me necesita, que ya ahí se nota pues que hay una desigualdad, y me acerco para decirle, para hacerme igual al otro y así levantarle y hacerle igual a mí. Y por lo tanto, el amor de misericordia nunca humilla, sino que siempre enaltece al otro, y los dos ganan. Porque gano porque te tengo conmigo. Y esa es la lógica de Dios. Esa es la primera parte, ¿no? Que es, pues, ese amor hacia quien es más débil, que se expresa sobre todo con el perdón. Cuando nos han ofendido se establece un desequilibrio. El perdón es restituir al otro a la dignidad que tienes ante mi mirada. Y eso es el perdón. Es devolverte tu dignidad, es reconocerte que eres valioso para mí. Y por eso la misericordia se expresa con la entrega y el perdón. Y por eso quien no esté dispuesto a humillarse para que el otro gane, y el que no esté dispuesto a acoger al otro, en el fondo nunca sabrá amar y nunca entenderá de amores. Y por eso la Virgen aquí, tozuda, no endurezcáis el corazón, saldríais perdiendo y lo estropearíais todo. Y lo estamos estropeando todo. Yo entro en muchos hogares, estamos estropeando muchas cosas. Hombres y mujeres que nos decimos cristianos, que le tratamos en la Eucaristía, que le recibimos domingos y entre semana, y dices, ¿pero qué pasa? Que nos cuesta tanto querer, perdonar, servir, ¿pero qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Y para eso nos pide la Virgen, ¿no? Dice, que no os olvidéis de lo que el Padre Celestial, por su gran amor, que nos ha enviado a su Hijo, y por lo tanto, que eso lo aprenderemos al abrir los ojos, al abrir los ojos. Y la segunda dimensión de la misericordia es esa actitud ante las necesidades de los otros, que se expresa con las obras de misericordia, que son, por así decirlo, que es la misericordia del corazón y la misericordia de las manos. Y ahí sería bueno recordar cuáles son esas obras de misericordia, que me gustaría que las releyerais, porque a veces están como muy olvidadas. Es decir, yo vivo con un corazón así como el corazón de Jesús. Nos preguntaba la Virgen, ¿os arrepentís? ¿Os duele? ¿De verdad os duele de no haber acogido el amor de Dios Padre? ¿De que todavía no aceptáis su mensaje? ¿De verdad os duele? Y esa pregunta es clave, porque el dolor de amor es el termómetro de ver cuánto amamos. Mucha gente, para entender el sentido del pecado, piensan, ¿cómo me siento yo? Y si hago algo mal y me siento mal, quiere decir que es muy grave. Dices, no. Por eso hay gente que hace barbaridades y como no le sienta mal, piensa que no ha hecho nada grave. ¿No? Dices, no. El termómetro del mal no es cómo me siento yo, sino cómo se siente aquel a quien he herido. Y solo cuando le mire y vea esa cara de dolor de ver lo que me has hecho, entonces entenderé lo que yo he hecho. Y por eso el pecado solo entenderemos su malicia si nos miramos con los ojos de Dios. Si vemos lo que siente ese corazón de Dios cuando le dices que no te interesa estar a su lado, que no le necesitas, que prefieres otras cosas, y si vieras cómo reacciona su corazón cuando ve que le menosprecias y entendieras que eso le ha costado la cruz, entonces entenderíamos qué es lo que estoy haciendo de verdad. Y por eso, solo cuando uno se mira con los ojos de Dios, entenderá de verdad cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Y entonces es cuando te miro y te veo, Dios mío, que sufres por todo lo que yo te he hecho, entonces crece ese dolor de amor. Y el dolor de amor es la expresión de alguien que no solo he ofendido a Dios, no, es que te he herido, Dios mío, y veo que eso ha sido injusto contigo, y entonces
es ese deseo de no quererle herir más. Eso es el santo temor de Dios, que nace del amor y lleva al amor. Es el querer estar a la altura del amor que Dios nos tiene y el no querer con mi vida volver a herirte otra vez. Es ese santo temor, que es uno de los dones del Espíritu Santo, que es el que más nos enseña a amar. Y se lo pedimos, ¿no? ¿Os arrepentís de verdad? ¿No? Y continúa, ¿cuál es el camino? Y acabo porque ya es la hora. ¿Cuál es el camino para poder ir cambiando toda esa dureza del corazón? Esta mañana os he explicado la primera parte. Decía, uno es la oración, que nos da, en vez de la dureza del corazón, nos hace bondadosos. En vez de la quietud del alma, nos hace serenos. Pues dice, la oración y el ayuno y el sacrificio. Que el sacrificio es el camino para decir, estoy dispuesto a dar lo mejor de mí mismo para que el otro gane. Eso es el ayuno. El ayuno es que quien no se domina a sí mismo no podrá entregarse a sí mismo. Si el amor es una cuestión de entrega, esa disponibilidad que hablamos esta mañana, si no domino mi carácter, si no domino mi cuerpo, si no domino mi corazón, dice, yo puedo darme cuando no me domino, digo, no. Y solo podré amar cuando señoree todo mi corazón y todo mi ser. Y el ayuno es camino, es entreno para ser capaz de dar lo mejor de mí mismo para servir a los demás. Por eso es tan importante. En ese camino de la ascética hemos visto, la mística es dejarse querer, pero hace falta por nuestra parte ir disponiéndonos en la medida de lo que podemos para ser capaz de darlo todo y de no ponerle condiciones. Y por eso la oración y el ayuno. Y así os convertiréis y seréis bendición y esperanza para los demás. Este mundo necesita ver ejemplos de lo que de verdad vale la pena. Y si no se los damos nosotros, se quedan sin luces. Hogares que no se quieran en casa, hogares donde no hay alegría, no es solo que no sabemos querer, es que lo estropeamos todo porque les incapacitamos a los que suben ver la belleza de los amores nobles. Y hay que mostrar la belleza del bien, la belleza de la virtud, la belleza de la fe, la belleza de saber querer. Solo quien sea capaz de mostrar la belleza de tener a Dios en el corazón ayudará a cambiar este mundo. Y si no, lo estropeará. No hay alternativa. O ayudas a embellecerlo o ayudas a estropearlo. Y está en nuestra mano escoger. Y le pedimos a la Virgen, velad. Y no es el velad de quien tiene miedo a que salga perdiendo, es el velad de quien sabe amar, que me gustaría que cuando me vea encuentre un corazón dispuesto, abierto para acogerle. Eso es velar. Por eso el velar es lo propio de un corazón que sabe amar y que quiere que el otro, al venir, cualquier iniciativa os decía que tenga, que encuentre ese corazón traspasado, abierto para decir, si sabes que cabes en mi corazón. Eso es velar. No es el miedo a que nos reprenda, es la actitud propia de alguien que sabe amar y que lo que quiere es que cualquier iniciativa por parte de Dios, por parte de los demás, encuentre también un corazón abierto para decirle, si sabes que cabes en mi corazón y sabes que también es tuyo, todo tuyo, Dios mío, y de los demás. Aquí la Virgen, especialmente oro y velo por vosotros, le necesitamos en todo y para todo. Hay que ponerla en todo lo que hacemos, dice, pero especialmente en aquellos que son portadores de luz y de esperanza, por vuestros pastores. Este fin de semana es el día del seminario y la Virgen ha insistido hasta la saciedad en casi todos los últimos mensajes de una larga temporada, rezar por los sacerdotes. Se juega mucho más de lo que os pensáis. Y cuando uno mira el Evangelio, la única petición explícita que Jesús hace a la gente es pedid para que vengan sembradores a la mies, ¿no? Rezad para que haya cada día más sacerdotes santos, alegres, generosos. Y tenemos la experiencia, ¿no?, de cómo es multiplicativo, ¿no?, tener un buen sacerdote, el bien que hace a la Iglesia, a las parroquias, a la sociedad, ¿no? Y por eso nos apoyamos en vuestra oración,
Y por eso nuestra eficacia no es de nosotros. Yo me apoyo en la eficacia de vuestra oración y de vuestro sacrificio. Y también el Papa se apoya en nuestra oración y en nuestro sacrificio. De ahí viene su eficacia. Y por eso rezad mucho por los sacerdotes, porque es como un canalizador de todo lo que hacéis para llevarlo hacia Dios y que Dios lo pueda también multiplicar para el bien de los demás. Le pedimos a la Virgen que de verdad nos enseñe a no endurecer el corazón, ese corazón lleno de ternura que en el fondo es el saberse queridos y el dejarse querer. Ella es la gran maestra y nuestra gran guía. Que nos pongamos bajo su protección y su amparo, y ahí encontraremos nuestro gran refugio y nuestra gran maestra.